La lluvia caía en láminas pesadas y frías, un torrente incesante que golpeaba los paraguas negros con un redoble fúnebre. Parecía como si el cielo mismo se hubiera abierto para llorar, un luto gris y sin consuelo que empapaba la tierra rojiza de Jalisco hasta convertirla en un barro espeso y pegajoso. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada, a crisantemos y a la finalidad ineludible de la muerte. Yo permanecía inmóvil, un punto fijo de negrura en medio del paisaje lloroso, frente a los dos ataúdes idénticos de caoba pulida. Dentro de ellos descansaban mi padre y mi madre, mi principio y mi fin, mi todo. Me sentía extrañamente desprendida de mi propio cuerpo, como si mi alma flotara a unos centímetros por encima de mi cabeza, observando a una mujer que se parecía a mí, soportando un dolor que era demasiado vasto para ser contenido en un solo corazón. Destellos de recuerdos me asaltaban, fragmentos de una vida que se sentía a la vez a 1.000.000 de años luz y a un segundo de distancia. La risa estruendosa de mi padre resonando en los campos de agave, el aroma de las tortillas recién hechas de mi madre por la mañana, la calidez de su abrazo. Eran torturas dulces, fantasmas de una felicidad que ya nunca volvería. Soraya. La voz de Lisandro, mi esposo, cortó el murmullo de la lluvia y el caos de mis pensamientos. Su mano se posó en mi hombro, pero su tacto carecía de la calidez que mi cuerpo anhelaba desesperadamente. Era un peso, una formalidad. No había consuelo en él, solo la presión impersonal de un extraño. Asentí sin girarme, incapaz de apartar la vista de la madera que nos separaba para siempre. El cementerio, antes un mar de paraguas y rostros compungidos, se había vaciado con una rapidez casi indecente. Los amigos y familiares habían ofrecido sus pésames, sus abrazos torpes y sus promesas vacías de estar ahí para lo que necesites, y luego se habían retirado a la comodidad de sus vidas, dejando atrás nuestra tragedia. Incluso el sacerdote, después de recitar sus oraciones con una piedad ensayada, se había marchado. Solo quedábamos nosotros dos y, a una distancia respetuosa, los sepultureros. Hombres pacientes con rostros curtidos por el sol y la pena ajena, esperando con sus palas para cumplir con su último y sombrío deber. «Tenemos que hablar», repitió Lisandro. Su tono no era el de un esposo afligido que busca consuelo en su esposa, sino el de un ejecutivo a punto de empezar una reunión importante. Había una eficiencia en su voz que me heló por dentro. Asentí de nuevo, mi mente demasiado aturdida para protestar. Supuse que quería hablar de los aspectos prácticos de la muerte, las cuentas, los testamentos, el futuro incierto de la destilería, alma de Jalisco, el legado de mi familia. No aquí, susurré, mi voz finalmente encontrando una salida, aunque rota y frágil. La idea de hablar de negocios sobre la tumba aún abierta de mis padres era una profanación. Por favor, Lisandro, vámonos a casa. No, replicó él, y esa simple negativa fue tan afilada como un trozo de cristal. Aquí es perfecto, sin testigos. Esa frase, sin testigos, me sacudió de mi letargo. Me giré para mirarlo por primera vez. La lluvia había pegado su pelo oscuro a su frente y las gotas resbalaban por su rostro perfectamente afeitado como lágrimas que no eran suyas. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Sus ojos, que yo solía describir como dos pedazos del cielo de Jalisco, eran ahora duros, opacos, como dos piedras de río. El hombre que amaba, o que creía amar, no estaba allí. En su lugar había un extraño con su cara. El miedo, una emoción nueva y punzante, se unió al coro de mi dolor. Algo estaba terriblemente mal. Él debió ver la confusión en mi rostro, porque su expresión se endureció aún más, como si mi ignorancia fuera una ofensa. Y entonces, con la misma calma con la que solía pedir el café por la mañana, pronunció las 5 palabras que actuaron como un segundo disparo, el que finalmente destrozó lo que quedaba de mi alma. Voy a dejarte, Soraya. El mundo se detuvo,
El sonido de la lluvia se desvaneció. Lo único que existía era esa frase, suspendida en el aire frío entre nosotros. Parpadeé 1, 2 veces. Seguramente era una alucinación, un truco cruel de una mente sobrecargada de dolor. La gente no hacía estas cosas. Los maridos no abandonaban a sus esposas junto a las tumbas de sus padres. ¿Qué? Logré preguntar. La palabra un soplo de aire, apenas audible. Él ni siquiera vaciló. Voy a dejarte, repitió, cada sílaba cincelada con una precisión cruel. Y no solo eso. Quiero que entiendas la situación. Estás en la ruina, Soraya. Completamente en la ruina. Tus padres no dejaron nada más que deudas. La destilería, tu preciada alma de Jalisco, está en quiebra. Está a punto de ser liquidada por los acreedores. Bancarrota, deudas, liquidada. Las palabras me golpeaban, pero no lograban penetrar la coraza de incredulidad. No, eso no es posible, tartamudeé. Mi padre, él nunca. Lisandro soltó una risita, un sonido seco y despectivo que fue la cosa más profana que había oído en ese lugar sagrado. Tu padre era un sentimental, no un hombre de negocios. Vivía en el pasado. Yo intenté modernizar, hacer los recortes necesarios, pero él se negó. Y ahora, aquí están los resultados. Hizo un gesto vago hacia las tumbas, como si fueran la prueba final de su argumento. Así que, como ves, nuestro matrimonio, que se basaba en una asociación de negocios, ya no tiene sentido. ¿Una asociación de negocios? Repetí, sintiendo cómo las náuseas subían por mi garganta. ¿Eso fue todo para ti? ¿8 años? Él me miró entonces, y por un instante vi un destello de algo en sus ojos. No era pena, era triunfo. Siempre fue por el dinero, Soraya. Creí que eras más inteligente. Se dio la vuelta, ajustándose el cuello de su abrigo. Adiós y buena suerte. Definitivamente, la vas a necesitar. Y se marchó. Lo vi caminar por el sendero embarrado, su paraguas negro a un punto que se alejaba, dejándome sola, temblando bajo la lluvia incesante, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza, más frías y más crueles que la propia muerte. No sé cómo llegué al penthouse. Creo que un primo lejano me llevó, pronunciando palabras de consuelo que no oí. Me dejó en la puerta del imponente edificio de cristal y acero, y yo subí en el ascensor, mi reflejo en las paredes de espejo mostrándome a una extraña empapada y pálida. El apartamento, normalmente un símbolo de nuestro éxito, de nuestro estatus, me recibió con un silencio opresivo. Era un espacio vasto y minimalista, decorado con un gusto impecable que ahora me parecía frío y sin alma. Cada pieza de mobiliario de diseño, cada obra de arte contemporáneo, había sido elegida por Lisandro. Mi contribución a la decoración se limitaba a unas cuantas fotos familiares y a los libros que se apilaban en mi estudio. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que nunca me había sentido verdaderamente en casa aquí. Había estado viviendo en el escenario de Lisandro. Dejé mi bolso mojado en el suelo de mármol y comencé a caminar, descalza, sintiendo el frío de la piedra bajo mis pies. Era una peregrinación a través de las ruinas de mi vida. Toqué el suave cuero italiano del sofá donde habíamos visto innumerables películas. Recordé la calidez de su brazo a mi alrededor, un gesto que ahora se sentía como la posesión de un objeto, no como el abrazo de un amante. Pasé junto a la mesa del comedor, donde habíamos celebrado cenas con amigos. Él siempre encantador y elocuente, y yo, la anfitriona sonriente y silenciosa. Entré en mi estudio, el único espacio que sentía verdaderamente mío. Lisandro lo llamaba mi cuarto de hobbies. Era un caos creativo de lápices de colores, muestras de tela, libros de diseño y bocetos. Era mi santuario, el lugar donde las ideas que él despreciaba podían vivir libremente sobre el papel. En un rincón, debajo de una pila de revistas de arte, encontré un viejo portafolio de cuero. Lo abrí sobre mi escritorio, y el olor familiar a grafito y papel
me transportó a un tiempo en el que la esperanza aún era posible. Dentro estaban los bocetos originales de Corazón de Agave. Hojeé las páginas, mis dedos trazando los diseños de las botellas, los logotipos, las notas sobre maridajes y estrategias de marketing. Recordé la oleada de emoción que sentí al crearlo, la convicción de que tenía en mis manos algo especial, algo que podía revitalizar la marca de mi familia. Y recordé, con una nitidez que dolía, la junta con los inversionistas. Recordé el peso de todas esas miradas masculinas sobre mí, la sonrisa condescendiente de Lisandro, el silencio de mi padre. Recordé la vergüenza, cómo se me encogió el estómago y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Me había hecho sentir como una niña tonta jugando a los negocios de los mayores, y yo le había creído. Mi mente, en su dolorosa búsqueda de la verdad, desenterró otro recuerdo, uno más antiguo y más revelador, el 50 aniversario de Alma de Jalisco. Yo tenía 26 años y apenas llevaba uno casada con Lisandro. Quería hacer algo especial, algo que fuera mío. En secreto, con la complicidad de mi tío Vidal, el maestro tequilero de la familia y el hermano de mi padre, pasé meses perfeccionando una receta. Un tequila rosado, suave y delicado, infusionado con la flor de hibisco de los jardines de la hacienda. Lo llamé Rosa de Jalisco. La noche de la fiesta lo servimos. Fue un éxito espectacular. La gente estaba fascinada. Su color, su sabor, era diferente a todo lo que habían probado. Se agotó antes de que terminara la noche. A la semana siguiente, una prestigiosa revista de licores nos otorgó el premio a la innovación del año en su edición regional. Recuerdo que corrí a la oficina para mostrarle el artículo a Lisandro, mi corazón rebosante de orgullo. Él estaba al teléfono, cerrando un trato de exportación. Me hizo un gesto para que esperara. Cuando colgó, le mostré la revista. Él la hojeó con una sonrisa indulgente. «Ah, sí, el tequila rosa», dijo, como si hablara del ponche de una fiesta infantil. «Qué simpático. Un golpe de suerte, mi amor». Tomó la revista y la colocó en una pila de papeles en su escritorio. «Ahora, si me disculpas, tengo trabajo de verdad que hacer. Estamos a punto de cerrar un acuerdo para vender nuestro añejo en China. Eso es negocio, Soraya. No estas distracciones bonitas». No discutí. Su confianza era tan absoluta, su desdén tan sutilmente envuelto en cariño paternalista, que acepté su veredicto. Mi pequeño triunfo fue relegado a la categoría de distracción bonita. Ahora, sentada en la oscuridad de mi estudio, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes e indiferentes, vi la verdad. No fue un juicio de negocios, fue un movimiento estratégico. Vio mi potencial, mi capacidad para crear algo nuevo y exitoso por mi cuenta. Vio una amenaza a su narrativa, a su imagen de salvador y modernizador de la anticuada empresa familiar, y con unas pocas palabras condescendientes, me devolvió a mi caja, la caja de la esposa artística y soñadora, donde no podía desafiar su poder. Había estado podando mis alas sistemáticamente, con la precisión de un jardinero cruel, para asegurarse de que nunca pudiera volar más alto que él. La comprensión de esta manipulación a largo plazo fue como un veneno lento extendiéndose por mis venas. Cada recuerdo feliz se pudrió, revelando el engaño que yacía debajo. La confesión de Lisandro, «Nunca te amé», ya no era una simple declaración de intenciones. Era la piedra de Rosetta que me permitía traducir el lenguaje de nuestra vida en común. Y el único mensaje que encontraba era fraude. Mi mente, como un proyector fuera de control, me llevó de nuevo a nuestra boda. La ceremonia, en la pequeña y centenaria iglesia del pueblo, el aroma a incienso, cera de vela y los miles de nardos blancos que mi madre había insistido en colocar. Recordé estar de pie en el altar, temblando de amor y nervios, mirando a Lisandro. Se veía tan increíblemente guapo, tan sincero. Había escrito sus propios votos,
un gesto que en su momento me pareció el colmo del romanticismo. Con una voz profunda y resonante que silenció a toda la congregación, comenzó a hablar. Citó un verso de Octavio Paz sobre el amor como un laberinto y una puerta, antes de fijar sus ojos azules en los míos. Soraya, dijo, y mi corazón se aceleró. Eres la pieza que le faltaba a mi alma. Hoy, frente a tu familia y la mía, prometo ser tu compañero y tu cómplice, tu refugio en la tormenta y tu aventura en la calma. Prometo escucharte, incluso cuando no hables. Prometo impulsarte, incluso cuando dudes de ti misma. Prometo amarte y honrarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, desde este día en adelante hasta que la muerte nos separe. La pobreza. La palabra retumbaba en el silencio del penthouse. ¿Qué actor tan consumado había pronunciado esas palabras con la convicción de un santo, sabiendo que su devoción tenía una fecha de caducidad ligada a mi estado de cuenta bancario? Su hasta que la muerte nos separe, en realidad, significaba hasta que las deudas nos separen. Fui la mayor inversión de su vida, y ahora que creía que las acciones se habían desplomado, estaba liquidando sus activos. Con esta nueva y horrible perspectiva, los eventos de los últimos meses comenzaron a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. La atención de mi padre siempre había sido la roca de nuestra familia, un hombre cuya fuerza parecía tan inagotable como los campos de agave que se extendían desde nuestra hacienda. Pero en el último año, esa roca había comenzado a erosionarse. Lo encontraba a menudo en su despacho, rodeado de papeles, con la mirada perdida y una copa de nuestro mejor añejo en la mano, un lujo que solo se permitía cuando algo lo atormentaba de verdad. Las reuniones con Lisandro se volvieron más frecuentes y más tensas. Se encerraban durante horas. Yo, tratando de ser la esposa solidaria, le llevaba café a Lisandro. Él siempre me sonreía, me daba un beso rápido y me decía: «No te preocupes, mi amor, solo estrategias aburridas». Y yo me iba, satisfecha con esa explicación superficial. Mi padre, sin embargo, salía de esas reuniones con 10 años más encima, sus hombros caídos, su rostro una máscara de agotamiento y una profunda, profunda tristeza. La discusión que escuché, la que ahora volvía a mí con una claridad espantosa, fue más reveladora de lo que recordaba. Estaba en el pasillo y escuché la voz de mi padre, no gritando, sino con una furia contenida y temblorosa. «Estás vendiendo nuestro legado, Lisandro. Estás cambiando barricas de roble por acero inoxidable para ahorrar unos centavos. Eso no es tequila, es veneno. Estás vendiendo nuestra alma al diablo por un margen de beneficio». Hubo un silencio, y luego la voz suave y razonable de Lisandro, la misma que usaba para calmarme a mí. «Arturo, con todo respeto, estamos en el siglo XXI. La eficiencia es la clave. Son solo negocios». «No para mí», rugió mi padre. «Esto es mi vida, la vida de mi padre, y es el futuro de mi hija, y no dejaré que lo destruyas». Fue entonces cuando salí al pasillo, justo a tiempo para ver a Lisandro salir del despacho. Su rostro estaba congestionado por la ira, pero al verme se transformó. La furia se desvaneció, reemplazada por una máscara de preocupación amorosa. «Oh, mi amor», dijo, tomándome de las manos, «tu padre y yo, solo un desacuerdo generacional. Es un hombre muy pasional. No te preocupes, yo me encargo de todo». Me besó en la frente, un gesto tranquilizador que ahora se sentía como el beso de Judas. Cuando entré a ver a mi padre, él estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Él no se giró. Se quedó mirando sus campos de agave, su creación, su reino. A veces, murmuró, su voz apenas un susurro: «El enemigo más peligroso no es el que golpea tu puerta, es el que ya has dejado entrar y sentado a tu mesa». En mi ingenuidad pensé que se refería a las grandes corporaciones, a las presiones del mercado. Nunca,
Ni en 1.000.000 de años se me ocurrió que el enemigo, el diablo con el que estaba haciendo tratos, era el hombre que dormía a mi lado cada noche. La cruda luz de la mañana siguiente no trajo consigo ninguna epifanía reconfortante, ninguna llamada de disculpa de un esposo arrepentido. Solo trajo la certeza helada de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. El lado de Lisandro en nuestra enorme cama estaba impecable, como si nunca hubiera sido ocupado. El silencio del penthouse era un personaje más en la tragedia, un vacío que amplificaba el eco de mis pensamientos. Me moví por el apartamento como una sonámbula, el shock inicial dando paso a un pánico sordo y paralizante. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Cada plan, cada sueño para el futuro había estado intrínsecamente ligado a él, a nosotros. Sin él, el mapa de mi vida era una página en blanco. La respuesta a mi parálisis llegó en la forma más impersonal y cruel posible. Un correo electrónico de adeline.barrett@consultores.com. El asunto era logística de salida. Mi corazón se detuvo. Dentro, un texto formal y desprovisto de emoción. Estimada Sra. Barrett, por instrucciones del señor Lisandro Barrett, se le solicita amablemente que desocupe la propiedad en dirección del penthouse a más tardar el viernes 28 a las 5 p.m. Se adjunta una lista de empresas de mudanzas recomendadas para su conveniencia. Cualquier efecto personal que no pueda ser transportado por usted en ese momento será empaquetado profesionalmente y almacenado a la espera de que nos proporcione una dirección de envío. Atentamente, Adeline, asistente ejecutiva. Leí el correo una y otra vez. Sra. Barrett, como si fuera una empleada despedida, no su esposa durante 8 años. Conveniencia, efectos personales. Fui reducida a una serie de tareas logísticas, un problema que debía ser resuelto con la máxima eficiencia. La humillación era tan profunda que me dejó sin aliento. Comencé a empacar. ¿Pero qué empacar? Todo en esa casa se sentía contaminado. El armario estaba lleno de ropa de diseñador que él había insistido en que comprara. Tienes que lucir como la esposa de un hombre exitoso, mi amor. Es una inversión. El joyero rebosaba de regalos de cumpleaños y aniversarios. Relojes de Cartier, collares de Tiffany. Ahora se sentían como grilletes, como el pago por mis servicios. Decidí llevar solo lo que era verdaderamente mío. Unos cuantos jeans, mis libros de arte favoritos, mi computadora portátil y el viejo portafolio con mis bocetos. Lo metí todo en una sola maleta, un testimonio patético de lo poco que realmente me pertenecía en esa vida de opulencia prestada. Estaba arrastrando la maleta hacia la puerta cuando él entró. Se había duchado y cambiado. Llevaba un traje gris marengo que le sentaba a la perfección y olía a una loción cara y a éxito. Parecía un hombre que acababa de cerrar un trato de $1.000.000, no uno cuya vida estaba supuestamente en ruinas. ¿Ya te vas?, preguntó. Su tono tan casual como si me hubiera encontrado yendo al supermercado. Dejó su maletín en una silla y se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua mineral. No pude encontrar las palabras. Solo lo miré, tratando de conciliar la imagen del monstruo que había descubierto con el hombre apuesto y familiar que tenía delante. Él notó mi única maleta y una ceja se arqueó con diversión. Inteligente. Viajar ligero es siempre más eficiente, menos ataduras. La banalidad de su comentario me sacudió. ¿Tienes a dónde ir?, continuó, bebiendo su agua sin mirarme. La pregunta, tan desprovista de preocupación genuina, finalmente rompió mi silencio. ¿Acaso te importa, Lisandro? Mi voz salió ronca, cargada de un dolor que ya no podía contener. Él se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que me partió el corazón de nuevo. Simple curiosidad. Supongo que llamarás a alguna de tus amigas ricas del club de campo.
Aunque te advierto que su simpatía tiene una vida útil muy corta, se evaporará en cuanto se corra la voz de que estás en la ruina y ya no eres útil para las conexiones sociales. Su crueldad era una obra de arte. No se contentaba con apuñalarme. Tenía que girar el cuchillo, asegurarse de que el daño fuera máximo. No solo me estaba quitando mi presente, sino que también estaba envenenando mi pasado y saboteando mi futuro. Dejó el vaso en la encimera de mármol y finalmente me miró. «Adiós, Soraya», dijo, su voz sin una pizca de emoción. Luego se dio la vuelta, caminó con paso decidido hacia su estudio, el que una vez fue el despacho de mi padre en la hacienda, y cerró la puerta. El suave clic del cerrojo resonó en el silencio del apartamento. Fue un sonido de finalidad absoluta. La puerta de mi vida se había cerrado en mi cara. Me quedé allí, de pie en medio de la vasta sala de estar, con mi maleta en una mano y los restos de mi corazón en la otra. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, indiferente a mi mundo que se había sumido en la oscuridad. Saqué mi teléfono, mis dedos temblando mientras buscaba en mis contactos. Pasé por docenas de nombres que ya no significaban nada, y entonces lo vi. Olivia Reyes, mi compañera de cuarto de la universidad, mi dama de honor. Una abogada brillante y feroz a la que no había visto en años, en gran parte porque a Lisandro no le gustaba su energía negativa. Ahora entendía por qué. Olivia siempre había sido capaz de ver a través de las apariencias. Con el último gramo de fuerza que me quedaba, presioné el botón de llamada. Bueno, la voz de Olivia sonó, clara y fuerte. Olivia, mi propia voz era apenas un susurro. Hubo una pausa. «¿Soraya? ¿Eres tú? Dios mío. Leí sobre tus padres en las noticias. No tienes idea de cuánto lo siento, de verdad. Estaba a punto de llamarte, pero no estaba segura». Su genuina calidez, su preocupación sin filtros, fue la gota que colmó el vaso. El dique que había estado conteniendo mi dolor, mi shock y mi humillación finalmente se rompió. «Olivia», sollocé, las lágrimas finalmente fluyendo, calientes y amargas. «Necesito ayuda». El apartamento de Olivia en la colonia americana de Guadalajara era un refugio. A diferencia de la fría y calculada elegancia del penthouse, su hogar era un caos cálido y vibrante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se doblaban bajo el peso de los libros, no solo de derecho, sino de poesía, historia y ficción. El aire olía a granos de café, a papel viejo y a la madera de su violín, que descansaba en un rincón. Era el hogar de una mente curiosa y un alma apasionada. Me instaló en su sofá, cama, me preparó una taza de té de manzanilla con miel y me envolvió en una manta de lana. Y luego, simplemente se sentó frente a mí y esperó. No me presionó con preguntas. Simplemente esperó, creando un espacio seguro para que mi historia, mi horror pudiera finalmente salir. Y así lo hizo. Entre sollozos y pausas para respirar, le conté todo. La escena en el cementerio, las palabras de Lisandro, su confesión de que nunca me había amado, la supuesta bancarrota, el correo electrónico de su asistente, el abandono. Le conté los 8 años de mentiras que ahora se desenrollaban ante mis ojos como una película de terror. Olivia escuchó con una intensidad que era a la vez aterradora y reconfortante. Su rostro, normalmente animado y lleno de humor, se convirtió en una máscara de furia helada. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, la única evidencia de su ira era la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos alrededor de su taza de té. «Qué absoluto, despreciable y calculado bastardo», dijo finalmente, su voz baja y vibrante de rabia. «Hacerte eso, en ese momento. Soraya, esto no es solo una traición, esto es psicopatía. Hay un lugar especial en el infierno reservado para hombres como él, y espero que tenga un billete de primera clase». «Pero, ¿y si tienes razón, Olivia?», susurré, la duda envenenando mis pensamientos. «¿Y si realmente estoy en la ruina? No sé qué hacer.
No tengo nada. Basta, dijo ella, su voz aguda como un látigo, haciéndome sobresaltar. No vuelvas a decir eso. En primer lugar, no tienes nada, me tienes a mí. Y en segundo lugar, tienes un título con honores de una de las mejores universidades del país. Eres una diseñadora increíblemente talentosa, aunque ese imbécil te haya hecho creer lo contrario. Y lo más importante, tienes el apellido Fuentes. Tienes un legado. Él no te definió, Soraya. Solo te proyectó una sombra encima. Es hora de que el sol vuelva a salir. Sus palabras eran un ancla en mi mar de desesperación. Pasé los siguientes 2 días en una especie de niebla. Olivia me obligó a comer, me hizo ducharme, me dejó llorar cuando lo necesitaba y me distrajo con películas viejas cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Empecé a enviar mi portafolio a algunas agencias de diseño, más como un ejercicio mecánico que con una esperanza real. Me sentía hueca, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La tarde del segundo día estaba sentada en el suelo, clasificando archivos en mi computadora portátil, tratando de encontrar alguna semblanza de orden en mi vida profesional destrozada. Mi teléfono, que había estado inquietantemente silencioso, vibró sobre la mesa de café. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Mi primer instinto fue ignorarlo, asumiendo que era un mensaje equivocado o spam. Pero una extraña curiosidad, o quizás un presentimiento, me hizo cogerlo. El mensaje era formal, casi arcaico en su redacción. Estimada Sra. Barrett, mi nombre es licenciado Darío Aguilar, del bufete Aguilar y Asociados. Durante muchos años, fui el abogado personal y confidente de su difunto padre, el señor Arturo Fuentes. Comprendo que este es un momento de inmenso dolor para usted, pero hay asuntos de suma urgencia concernientes al patrimonio de sus padres que requieren su atención inmediata. Le ruego encarecidamente que se ponga en contacto conmigo a la mayor brevedad posible para concertar una reunión. Le pido la máxima discreción en este asunto. Es de vital importancia que su esposo, el señor Lisandro Barrett, no tenga conocimiento de esta comunicación. Permítame asegurarle que lo que usted cree que es la verdad no es toda la historia. Atentamente, Lic. Darío Aguilar. Leí el mensaje y luego lo leí de nuevo. Y una tercera vez. Cada palabra parecía vibrar con un significado oculto. ¿Abogado personal de mi padre? Yo creía que todos los asuntos legales los llevaba el bufete corporativo que Lisandro había contratado hacía años. Máxima discreción. ¿Por qué mi padre necesitaría un abogado secreto? Y esa última frase, esa frase que se clavó en mi mente como un arpón. Lo que usted cree que es la verdad no es toda la historia. Era una grieta en el muro de mi desesperación. Una pequeña, casi imperceptible fisura por la que se colaba un rayo de luz. Olivia, grité, mi voz temblando. Ella apareció en la puerta de su habitación con un libro en la mano. ¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Le tendí el teléfono, incapaz de hablar. Ella leyó el mensaje, sus ojos moviéndose rápidamente, su ceño de abogada frunciéndose en profunda concentración. ¿Aguilar y Asociados?, murmuró. Es uno de los bufetes más antiguos y respetados de la ciudad, de la vieja guardia. Tu padre tenía buen gusto. Luego levantó la vista hacia mí, y vi una chispa en sus ojos, la misma que veía cuando se enfrentaba a un caso particularmente interesante. Soraya, esto podría serlo, esto podría ser todo. ¿Ser qué?, pregunté, apenas atreviéndome a tener esperanza. La otra versión de la historia, dijo, su voz vibrando de emoción, la que Lisandro ha trabajado tanto para ocultar. Tienes que llamarlo, ahora mismo. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono, marqué el número. La voz que respondió era la de un hombre mayor, tranquila, mesurada y llena de una gravedad que extrañamente me calmó al instante. Despacho del licenciado Aguilar.
Buenos días. Hola, dije, mi propia voz sonando débil y lejana. Mi nombre es Soraya Fuentes. Recibí un mensaje de texto del licenciado Aguilar. Hubo una breve pausa. Señora Fuentes, dijo la voz, y el simple uso de mi apellido de soltera se sintió como un bálsamo, un reconocimiento de quién era yo realmente. Gracias por llamar tan pronto. El licenciado la está esperando. Sé que es un momento increíblemente difícil, pero créame cuando le digo que es imperativo que nos reunamos. ¿Podría venir a nuestro despacho mañana a las 10 de la mañana? Y por favor, venga sola. El edificio que albergaba el bufete Aguilar y Asociados era una reliquia de la Guadalajara próspera de principios del siglo XX. Un imponente edificio de cantera con un vestíbulo de mármol y un ascensor de latón y madera que ascendía con un suave y tranquilizador gemido. Se sentía a un mundo de distancia de los rascacielos de cristal y acero donde Lisandro tejía sus negocios. El despacho del licenciado Darío Aguilar ocupaba una esquina del último piso, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la catedral. Las paredes no estaban decoradas con arte moderno, sino con estanterías de caoba repletas de volúmenes legales encuadernados en piel. El aire olía a papel viejo, a cera para muebles y a algo más intangible, a confianza, a generaciones de secretos bien guardados. El hombre que se levantó de detrás de un escritorio del tamaño de un coche pequeño era exactamente como su voz me había hecho imaginar. Tendría unos 60 y tantos años, con una melena de pelo plateado perfectamente peinada hacia atrás y unos ojos oscuros que, detrás de unas gafas de montura de care, brillaban con amabilidad e inteligencia. Señora Fuentes, Soraya, dijo, rodeando el escritorio para estrechar mi mano. Su apretón era firme y cálido. Gracias por venir. Lamento profundamente su pérdida. Su padre era más que un cliente para mí. Era un buen amigo. Gracias, licenciado, respondí, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Su mensaje, dijo que no conocía toda la historia, completó él, indicándome una cómoda silla de cuero. Y no la conoce. Por favor, siéntese. Lo que voy a contarle puede ser abrumador. Una vez que estuvimos sentados, él se tomó un momento, juntando las yemas de sus dedos. Soraya, durante los últimos 30 años, manejé todas las inversiones personales y la planificación patrimonial de su padre. Él era un hombre increíblemente astuto, mucho más de lo que la gente, incluido su esposo, le daba crédito. Abrió un pesado cajón de su escritorio y sacó una carpeta de cuero azul, gruesa y abultada. La colocó sobre la mesa entre nosotros. Hace aproximadamente 1 año y medio, su padre vino a verme. Estaba profundamente preocupado. Había comenzado a sospechar que Lisandro no era el yerno modelo que aparentaba ser. Notaba irregularidades en las finanzas de la destilería, decisiones que parecían diseñadas para debilitar la empresa, no para fortalecerla. Escuché, conteniendo el aliento. No tenía pruebas contundentes en ese momento, continuó Darío, y sabía que usted estaba muy enamorada. Confrontarlo directamente habría sido un desastre. Así que su padre, siendo el hombre previsor que era, decidió tomar medidas para protegerla a usted y a su legado. Decidió construir un cortafuegos financiero. Abrió la carpeta. Estaba llena de documentos, estados de cuenta, escrituras, certificados de acciones. Tu padre era un maestro tequilero, pero también era un inversor brillante. Durante la última década, mientras Lisandro se concentraba en la gestión diaria de Alma de Jalisco, su padre, en silencio, diversificó la fortuna familiar. Invirtió en bienes raíces comerciales aquí en Guadalajara. Compró un portafolio de acciones de empresas tecnológicas de primer nivel. Incluso fue uno de los primeros inversores ángeles en una aplicación de entrega de licores que ahora es un unicornio. Deslizó una hoja de papel sobre el escritorio. Era un resumen de activos. Mis ojos recorrieron las cifras,
pero mi cerebro no podía asimilarlas. Vi propiedades en Punta Mita y San Miguel de Allende. Vi cuentas en bancos de inversión en Nueva York y Zúrich. Vi números con muchos, muchos ceros. Lisandro, explicó Darío, solo tenía acceso y conocimiento de las finanzas de la destilería. Tu padre se aseguró de ello. Lisandro cree que la destilería es todo lo que hay. Y ahora, gracias a su propio sabotaje, cree que no vale nada. Pero, entonces, tartamudeé, yo no estoy en la ruina. El licenciado Darío me miró, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Soraya, usted es la única beneficiaria y heredera de todo lo que ve en esta carpeta. Su padre se aseguró de que todo estuviera en un fideicomiso a su nombre, completamente protegido de cualquier reclamación matrimonial o de acreedores de la empresa. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Para ser claros, el valor neto de los activos líquidos y las propiedades que sus padres le dejaron, sin contar la destilería, es de aproximadamente 12 millones de dólares. La habitación pareció inclinarse. 12 millones. La cifra era tan absurda, tan monumental, que mi primera reacción fue reír. Un sonido corto, ahogado, histérico. Él me dejó en el funeral de mis padres. Me humilló, porque pensó que era pobre. Dije, las palabras tropezando unas con otras. Y todo este tiempo yo era inmensamente rica, completó Darío. Y la ironía es que, en su prisa por deshacerse de lo que él percibía como una esposa en bancarrota, ha renunciado a cualquier derecho sobre la verdadera fortuna. Él no tiene ni la más remota idea. La euforia salvaje que me invadió fue tan intensa que me mareó, pero duró poco. Una sombra de preocupación cruzó mi rostro. ¿Pero qué pasa con la destilería? Alma de Jalisco era el corazón de mi padre, su legado. La sonrisa del abogado se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría. Esa, me temo, es la parte más oscura y complicada de esta historia. Hay más, mucho más. El licenciado Darío sacó un segundo expediente de su cajón. A diferencia del primero, este era de un sobrio color rojo oscuro y parecía emitir un aura de peligro. Lo deslizó sobre la pulida superficie de caoba hacia mí. Como le dije, su padre sospechaba, pero sus sospechas iban más allá de la mala gestión. Temía una traición deliberada. Así que, en contra de mi consejo inicial por los riesgos que implicaba, contrató a un investigador privado. Este es su informe final. Con una sensación de pavor, abrí la carpeta. Lo primero que me encontré fue una serie de fotografías. Eran granuladas, tomadas con un teleobjetivo, pero la identidad de los sujetos era inconfundible. En ellas aparecía Lisandro, siempre impecablemente vestido, siempre sonriente, pero no estaba solo. En cada foto lo acompañaba un hombre alto, de cabello plateado y una presencia imponente que reconocí al instante de las revistas de negocios. Señor Plácido Reyes, el magnate, el presidente de Consorcio Agave Global, nuestro competidor más feroz. Las fotos los mostraban en lugares discretos, el lobby de un hotel boutique, una mesa apartada en un restaurante de lujo, el interior de un coche con los cristales tintados. No eran encuentros casuales. Eran reuniones clandestinas. Pasé las páginas y la conspiración se desplegó ante mí con una claridad nauseabunda. Había copias de correos electrónicos encriptados, recuperados por un hacker contratado por el investigador. Hablaban en un lenguaje codificado sobre debilitar la estructura desde dentro, reducir el valor del activo y preparar el terreno para una adquisición amistosa a precio de liquidación. Había informes financieros que mostraban un patrón de sabotaje. Lisandro había rechazado un lucrativo contrato de distribución en Europa, alegando riesgos logísticos. Había aprobado la compra de agave de calidad inferior a precios inflados a un proveedor que, según el investigador, era una empresa fantasma propiedad de un primo de Plácido. Estaba desangrando la empresa,
metódicamente, desde dentro, y entonces llegué a la última sección, la que el investigador había titulado Observaciones adicionales. Detallaba cómo el mecánico de confianza de mi padre, un hombre que había mantenido nuestros coches durante 20 años, había cerrado su taller de la noche a la mañana, una semana después del accidente. Se había mudado a Sinaloa, según los vecinos, después de pagar todas sus deudas, incluida una considerable deuda de juego, en efectivo. El informe no establecía una conexión directa, no necesitaba hacerlo. La sugerencia colgaba en el aire, venenosa y asfixiante. Cerré la carpeta. El frío que sentía no era por el aire acondicionado. Era un frío que emanaba de la traición, tan profundo y vasto, que parecía congelar la sangre en mis venas. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis secretos, no era solo un oportunista, era un depredador, y yo había sido su presa ciega y confiada. Esa noche, en la seguridad del apartamento de Olivia, la magnitud de todo me golpeó, no con la furia que esperaba, sino con una ola de pena tan abrumadora que me dobló por la mitad. Olivia me encontró en el suelo de la sala, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas, con sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. «¿Qué pasa, Soraya?», me preguntó suavemente, arrodillándose a mi lado. «Deberías estar celebrando. Eres rica. Tienes las pruebas para destruirlo». «Lo sé», susurré, mi voz ahogada por las lágrimas. «Y lo haré. Te juro que lo haré. Pero ahora mismo solo puedo llorar». Olivia me rodeó con sus brazos. «Llora por tus padres entonces. Llora por lo que tuvieron que soportar». «Lloro por ellos», asentí, las lágrimas cayendo más rápido. «Lloro por el miedo y la preocupación que mi padre guardó en secreto para protegerme. Pero no solo lloro por ellos, Olivia». La miré, mis ojos suplicando que entendiera. «Lloro por mi matrimonio. Lloro por los 8 años de mi vida que le di a una mentira». La confusión apareció en su rostro. «Lloro por la vida que pensé que tenía», expliqué, las palabras saliendo a trompicones, dolorosas, por cada risa, cada viaje, cada cena a la luz de las velas. ¿Todo fue una actuación? ¿Cada te amo que me susurró al oído era solo una línea de su guión? Lloro por la mujer estúpida e ingenua que fui, que se tragó cada palabra, que defendió su ambición como si fuera la nuestra. Estoy de luto, Olivia. Estoy de luto por el esposo que creí tener. Y me duele. Me duele tanto como si ese hombre hubiera existido de verdad y hubiera muerto ayer. Fue una confesión liberadora. Permití que el dolor por el engaño me inundara, que la pena por el amor perdido me ahogara. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, porque sabía, en un rincón lúcido de mi mente, que era necesario. Para poder luchar contra el monstruo en que Lisandro se había convertido, primero tenía que dejar morir por completo al hombre que yo había amado en mi corazón. Tenía que celebrar el funeral de esa fantasía para poder resucitar. Y solo entonces estaría lista para la guerra. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de vacío y claridad. Las lágrimas de la noche anterior habían limpiado algo dentro de mí. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero la confusión y la autocompasión se habían ido. En su lugar había una calma fría, una resolución de acero. Regresé al despacho del licenciado Darío esa misma mañana. Él me recibió con una mirada comprensiva, como si supiera exactamente la tormenta emocional por la que había pasado. «Hay una última cosa», me dijo, antes de que pudiera hablar. Su padre, como le dije, se preparó para el peor de los casos. Me entregó una pequeña llave de latón, de aspecto antiguo. «Esto es para una caja de seguridad en el Banco Nacional». Dijo que contenía las herramientas que necesitarías para defenderte y reconstruir. La bóveda del banco era un lugar silencioso y frío, un santuario del dinero y los secretos. Un empleado me guió a una pequeña sala privada. Sola, introduje la llave en la cerradura
y abrí la pesada caja de metal. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, solo dos objetos: una memoria USB de color negro y una carta doblada, sellada con el anillo de mi padre. Abrí la carta primero. La caligrafía de mi padre, fuerte y angulosa, llenaba la página. Mi querida Soraya, mi corazón de agave, comenzaba, usando el apodo que me dio cuando era niña. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo se me acabó y no pude protegerte como debía. Perdóname, mija. Perdóname por mi ceguera inicial y por mi cobardía posterior. Vi el cambio en Lisandro. Vi la codicia en sus ojos reemplazando el amor que pretendía tenerte. Pero te vi tan feliz, tan convencida de tu elección, que no tuve el valor de romper tu corazón con mis sospechas. Fu mi mayor ea. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuve. En esta USB, continuaba la carta, encontrarás las pruebas que no pude usar en vida. Logré grabar algunas de sus conversaciones telefónicas desde mi despacho. Hay copias de correos electrónicos que su asistente, una chica leal a mí, me filtró. Hay registros de transferencias bancarias a sus cuentas secretas en las Islas Caimán. Es la munición que necesitarás. Úsala para protegerte, no para la venganza, sino para la justicia. Y luego, la última parte. Pero las computadoras y las grabaciones son frías, mija. El alma de nuestra empresa no está en los archivos digitales. Está en la tierra, en la gente y en la verdad. Busca a tu tío Vidal. Él nunca confió en Lisandro. Él vio cosas. Es un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Confía en él. Juntos pueden salvar nuestra alma. Sé la mujer fuerte e inteligente que siempre supe que eras, incluso cuando yo no te lo decía. Tu legado te está esperando. Con todo mi amor, papá. Apreté la carta contra mi pecho, un último abrazo de un hombre que incluso desde la tumba seguía cuidando de mí. Esa misma tarde, conduje hasta la pequeña casa de adobe de mi tío Vidal, en las afueras del pueblo. Lo encontré en su porche trasero, sentado en una mecedora, limpiando una vieja guitarra. El aire olía a tierra y a la levadura de la fermentación que venía de la destilería cercana. Le conté todo. Le mostré las carpetas del investigador y le leí fragmentos de la carta de mi padre. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos oscuros y arrugados fijos en los campos de agave que se extendían como un mar azul verdoso ante nosotros. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, rasgueando un acorde suave y melancólico en la guitarra. Tu padre era un buen hombre, dijo finalmente, su voz grave y rasposa, pero tenía un punto ciego, quería que fueras feliz. Y ese hombre, ese citadino, le vendió una ilusión de felicidad para ti. Hizo una pausa. Yo lo vi. Vi cómo cambiaba las barricas de roble francés por roble americano más barato para ahorrar costos. Vi cómo ordenaba acelerar la cocción del agave, sacrificando el sabor por la velocidad. Estaba arrancando el corazón de nuestra tradición, día a día. Se lo dije a tu padre. Discutimos. Pero él no quería ver la verdad completa. Era demasiado doloroso. Tío, le dije, mi voz llena de una nueva urgencia. Papá dijo que tú sabías más. La USB es poderosa, pero necesito algo más. Necesito una prueba irrefutable de su fraude, algo que él no sepa que existe. Vidal dejó la guitarra a un lado y me miró, y por primera vez vi un fuego de indignación en sus ojos tranquilos. Hay algo, dijo en voz baja. Tu padre era de la vieja escuela. Desconfiaba de las computadoras para las cosas importantes. Llevaba un segundo juego de libros, a mano, en un gran libro de contabilidad de cuero. Lo llamaba su conciencia. Decía que los números escritos con tinta no mienten. Lisandro se llevó todos los registros oficiales de la oficina, pero dudo que supiera de la existencia de este. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Vidal y yo usamos su vieja llave para entrar en la destilería. El lugar estaba silencioso,
un gigante dormido. Me guío a la antigua oficina de mi padre, una habitación que Lisandro había convertido en un almacén. Detrás de un panel de pared suelto, oculto por un viejo y descolorido calendario de 1998, había una pequeña caja fuerte. Vidal, con manos firmes, giró la combinación de memoria. Dentro, cubierto por una fina capa de polvo, había un pesado libro de contabilidad de cuero negro. Lo llevamos a su casa y lo abrimos sobre la mesa de la cocina. Pasamos el resto de la noche a la luz de una lámpara de aceite, comparando las anotaciones meticulosas de mi padre con las copias de los registros oficiales que Darío me había proporcionado. Y allí estaba, en tinta negra, sobre papel amarillento, la verdad innegable. Venta tras venta, las cifras no coincidían. El libro de mi padre detallaba ventas de agave de primera calidad a un precio premium, mientras que los registros de Lisandro las documentaban como ventas de agave de menor calidad a precios de liquidación. La diferencia, que ascendía a cientos de miles de dólares a lo largo de los últimos 2 años, había sido sistemáticamente desviada. Teníamos la pistola humeante. No, teníamos todo el arsenal. Y yo estaba lista para apuntar y disparar. La partida de ajedrez comenzó con un movimiento de Lisandro, tan predecible en su arrogancia. Un mensaje de texto apareció en mi teléfono una mañana, una semana después de mi visita a tío Vidal. Era corto, imperioso y desprovisto de cualquier cortesía. Necesito el archivo azul de mi antiguo despacho, el del cajón de abajo. Tráemelo al Waldorf Astoria mañana a las 3 p.m. No llegues tarde. Ni un hola, ni un por favor. Era una orden de un jefe a una subordinada, asumiendo sin lugar a dudas mi continua sumisión. Le mostré el teléfono a Olivia mientras desayunábamos en su pequeño balcón. Ella leyó el mensaje y una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. El pez está picando el anzuelo. ¿Vas a ir? Oh, por supuesto que voy a ir, respondí, tomando un sorbo de mi café. Una nueva y extraña calma se había asentado en mí. El miedo había sido reemplazado por una claridad helada. Y voy a darle la actuación de su vida. Necesito que siga creyendo que soy una víctima indefensa. Su exceso de confianza es nuestra mayor arma. Al día siguiente, me preparé para mi papel con el esmero de una actriz de método. Elegí un vestido negro, simple y sin adornos, uno que había usado varias veces durante el período de luto. Dejé mi rostro libre de maquillaje, permitiendo que las ojeras, testigos de mis noches de insomnio, hablaran por sí mismas. Me recogí el pelo en una coleta baja y descuidada. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer consumida por el dolor y la confusión. Era una imagen patética. Era perfecta. El vestíbulo del Waldorf Astoria era un torbellino de lujo y poder. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas deslumbrantes se deslizaban sobre los suelos de mármol pulido. Me sentí conscientemente fuera de lugar, un pajarito gris y herido en medio de un aviario de pavos reales. Y eso era exactamente lo que quería. Vi a Lisandro en el bar. Estaba de espaldas a mí, charlando animadamente con un hombre. Incluso a distancia, su postura irradiaba confianza. Llevaba un traje azul marino que gritaba dinero y poder. Se rió de algo que dijo el hombre, una risa fuerte y sin preocupaciones. La risa de un hombre que creía haber ganado. La bilis me subió por la garganta, pero la controlé, canalizando esa rabia en mi actuación. Caminé hacia él, mis pasos deliberadamente lentos y vacilantes. Lisandro Díaz, mi voz apenas un susurro. Él se giró y su sonrisa se desvaneció al verme, reemplazada por una máscara de impaciencia apenas disimulada. Ah, Soraya, ahí estás. ¿Tienes el archivo? Sí, respondí, extendiéndole la carpeta azul. Aquí tienes. Bien. Nos condujo a una mesa apartada en un rincón tranquilo del vestíbulo. Se sentó y abrió la carpeta inmediatamente, su atención completamente centrada en los papeles.
Yo me quedé de pie por un momento antes de sentarme frente a él. Gracias por venir, dijo sin levantar la vista. Sé que las cosas terminaron abruptamente. Dejé que un temblor entrara en mi voz. ¿Abruptamente? Me abandonaste en el funeral de mis padres, Lisandro. Me dijiste que estaba en la ruina y te marchaste. Él finalmente levantó la vista y sus ojos azules me evaluaron con una frialdad clínica. Fui honesto contigo, Soraya. Es más de lo que la mayoría de los hombres haría. El dinero se fue. La base de nuestra asociación se disolvió. Fue una simple decisión de negocios. Permití que mis ojos se llenaran de lágrimas. No fue difícil. Eran lágrimas por la mujer ingenua que había creído que nuestro matrimonio era algo más que una asociación. Pero, ¿y los 8 años? ¿Nuestro hogar? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nada de eso significó algo para ti? Le pregunté por un recuerdo específico, un viaje a Oaxaca donde nos perdimos en un mercado y terminamos comiendo tlayudas en un puesto callejero, riendo hasta que nos dolió el estómago. Él frunció el ceño, tratando de recordar. Ah, sí, creo que lo recuerdo. La comida no me sentó muy bien. Su incapacidad para recordar la alegría, solo el inconveniente, fue más reveladora que cualquier confesión. Me incliné sobre la mesa, desesperada, y puse mi mano sobre la suya. Él se tensó visiblemente ante mi contacto. Lisandro, por favor, supliqué, poniendo todo el patetismo del que fui capaz en mi voz. Cometí errores. Tal vez no entendí la presión a la que estaba sometido, pero podemos arreglarlo. Yo todavía te amo. La mentira me supo a ceniza en la boca, pero vi su efecto en él. Una fugaz chispa de satisfacción, de ego satisfecho, cruzó sus ojos. Había confirmado lo que ya creía, que yo era débil, dependiente, y que sin él no era nada. Retiró su mano con una suavidad que era casi más cruel que la brusquedad. Es demasiado tarde, Soraya, dijo, su voz ahora con un matiz de falsa compasión. Se acabó. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Se levantó. Su misión cumplida. Cuídate. Y se fue, dejándome sola en la mesa. Pero antes de salir, lo vi detenerse y estrechar la mano del hombre con el que había estado en el bar. Un hombre alto, de pelo plateado, cuya cara ahora reconocía de las fotos del investigador. Señor Plácido, intercambiaron una sonrisa de complicidad. Mi trampa se había cerrado sobre su confianza. Él no tenía ni idea de que acababa de ser la presa en la mía. Permanecí inmóvil en la lujosa silla del vestíbulo, siguiendo a Lisandro con la mirada hasta que desapareció por las puertas giratorias. Conté lentamente hasta 30, usando cada segundo para reprimir la oleada de furia y asco que amenazaba con ahogarme. Mi actuación me había dejado un sabor amargo en la boca. Había sido humillante, degradante, pero necesario. Saqué mi teléfono, mis dedos ahora firmes y decididos. Se va, con Plácido. Audi negro, matrícula. Le escribí a Olivia, que estaba estratégicamente aparcada en su modesto coche al otro lado de la calle, con una vista perfecta de la entrada del hotel. La respuesta de Olivia fue casi instantánea, un simple pulgar hacia arriba. El juego había comenzado. Salí del hotel por una puerta lateral, evitando cualquier posibilidad de ser vista de nuevo. Me metí en el primer café que encontré, pedí un expreso doble que no necesitaba y me senté en una mesa junto a la ventana, mi teléfono boca arriba, esperando. La cafeína y la adrenalina crearon un cóctel potente en mi sistema. Mi mente estaba más clara y afilada que nunca. 10 minutos después, que parecieron una eternidad, mi teléfono sonó. Era Olivia. ¿De acuerdo? Esto es interesante, dijo, su voz un susurro excitado. No se dirigieron al distrito financiero. No fueron a las oficinas del consorcio de Plácido. ¿Entonces a dónde?, pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. Estamos en las lomas de Chapultepec, respondió Olivia. Acaban de entrar en una de esas megamansiones.
una fortaleza blanca rodeada de muros altos y cámaras de seguridad. Según el GPS, es la residencia privada de Plácido Reyes. Una reunión en su casa. Eso confirmaba mis sospechas. No se trataba de un acuerdo comercial estándar que se discute en una sala de juntas. Esto era una conspiración tramada en la privacidad y la seguridad de la guarida del depredador principal. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No podía quedarme al margen. Yo me quedo aquí y vigilo, dijo Olivia, su tono protector. Pero tú, Soraya, deberías ir al apartamento. Esto se está volviendo demasiado arriesgado. Ya tenemos lo que necesitábamos por hoy. No, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Voy para allá. No puedo quedarme sentada esperando. Te veré en la calle de al lado en 15 minutos. Y Olivia, por favor, ten mucho cuidado. Tomé un taxi. Durante el trayecto, vi mi reflejo en la ventanilla. La mujer pálida y rota de la mañana se había ido. En su lugar, había una mujer con los ojos brillantes de furia y un propósito claro. Lisandro había desatado algo en mí, algo que no sabía que poseía. Encontré a Olivia aparcada en una calle arbolada y tranquila, a una manzana de la mansión. Me deslicé en el asiento del copiloto. La casa de Plácido era aún más imponente en persona. Era un monumento a la riqueza y al poder, diseñado para intimidar. Han estado ahí dentro casi una hora, susurró Olivia, sin apartar la vista de la entrada. ¿Qué crees que estén planeando? El golpe final, respondí. Están finalizando los detalles para comprar Alma de Jalisco por una miseria, una vez que Lisandro presente la solicitud de quiebra. El tiempo se arrastró. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Justo cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, la pesada puerta de madera de la mansión se abrió. Lisandro y Plácido salieron al camino de entrada, seguidos por otros 2 hombres con trajes oscuros. Estaban de pie, relajados, riendo. Plácido le dio una palmada en la espalda a Lisandro. Parecía una celebración. Necesito acercarme, dije, mi instinto gritando. Necesito escuchar. Soraya, es una locura. Los muros son altos. Hay guardias, protestó Olivia. Pero yo ya estaba abriendo la puerta. No voy a entrar. Solo me acercaré por la acera. En la oscuridad, con los árboles. No me verán. Mantén el motor en marcha. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras me deslizaba fuera del coche. Me moví rápidamente, manteniéndome pegada a las sombras de los setos y los coches de lujo aparcados a lo largo de la calle. Me detuve detrás de un enorme árbol de jacaranda a unos 20 metros de la entrada. Desde allí, sus voces llegaban hasta mí, claras en el aire tranquilo de la tarde. Entonces está decidido, decía Plácido, su voz grave y autoritaria. La firma final será el viernes por la noche. He reservado el salón privado en Les Ciel. Una pequeña cena de celebración para formalizar la adquisición será discreto. Todo está en orden, respondió la voz de Lisandro, llena de una arrogancia triunfante. El papeleo de la bancarrota es impecable. Los abogados dicen que el proceso será rápido. Para cuando alguien en la industria se dé cuenta del verdadero valor del catálogo de marcas antiguas de Alma de Jalisco, ya será propiedad del consorcio. Y entonces escuché la frase que se convirtió en el combustible para mi venganza, las palabras que borraron cualquier atisbo de duda o piedad que pudiera haber quedado en mí. Lisandro se rió, un sonido engreído y desagradable. Y la mejor parte es la viuda. Acabo de verla. Está completamente destrozada. No tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Esa mujer no podría encontrar la salida de una bolsa de papel sin mis instrucciones. Sigue creyendo que la amaba. Es casi patético. Su risa fue secundada por la de los otros hombres. Ese sonido, esa burla cruel y deshumanizante, me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Quise gritar, salir de mi escondite y borrarles esas sonrisas de la cara a golpes.
pero me aferré al tronco del árbol, mis uñas clavándose en la corteza, y me obligué a permanecer en silencio. La ira caliente se transformó en un hielo frío y afilado. La venganza no sería un arrebato emocional, sería una ejecución, planeada y ejecutada con la misma frialdad con la que ellos habían planeado mi ruina. Retrocedí con el mismo sigilo con el que había llegado, mi mente ya trabajando, trazando el plan. Volví al coche, mi rostro una máscara impasible. ¿Y bien?, preguntó Olivia, escudriñando mi expresión en la penumbra. Tengo todo lo que necesito, dije, mi voz temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una furia tan pura y concentrada que era casi eléctrica. Tengo la fecha, el lugar y la hora de su pequeña celebración. Y te prometo una cosa, Olivia, vamos a servirles un plato que no olvidarán en su vida. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad estratégica y preparación meticulosa. El apartamento de Olivia se transformó en un cuarto de guerra. Pizarras blancas se llenaron de diagramas de flujo y listas de tareas. El aroma a café fuerte y a la adrenalina de la anticipación flotaba en el aire. Éramos un triunvirato improbable. Yo, la heredera despojada convertida en estratega, Olivia, la abogada brillante y combativa, y el licenciado Darío, el sabio y experimentado consejero. Darío trabajó día y noche, preparando un arsenal legal. Redactó una orden de cese y desistimiento tan sólida como una fortaleza, detallando el fraude de Lisandro y la verdadera propiedad de los activos. Preparó los documentos del fideicomiso, certificados y notariados, listos para ser presentados, y, como un golpe de gracia, redactó el borrador de una demanda civil por fraude, sabotaje empresarial y daños y perjuicios, con una cifra de 9 dígitos que hizo que hasta Olivia silbara de asombro. Olivia, por su parte, se encargó de la logística de la operación. Hizo una llamada a un contacto en el ayuntamiento para asegurarse de que no hubiera problemas inesperados con la seguridad del restaurante. Contrató a un notario público para que nos acompañara esa noche, un testigo imparcial y oficial de todo lo que sucediera. Incluso preparó un comunicado de prensa, listo para ser enviado a los principales periódicos de negocios del país en el momento exacto. No dejaba nada al azar. Mi papel era el más extraño. Tenía que ser el centro de la tormenta y al mismo tiempo el ojo tranquilo del huracán. Tenía que estudiar los documentos, entender cada cláusula, memorizar los puntos clave de nuestra ofensiva, pero también tenía que mantener mi fachada. Un par de veces, Lisandro me envió mensajes de texto, preguntas logísticas sobre cuentas bancarias conjuntas que debían cerrarse, formuladas con la misma frialdad impersonal. Respondí a cada una de ellas con una tristeza sumisa, jugando mi papel de víctima hasta el final. La noche del viernes llegó, cargada de una electricidad palpable. La cena de celebración se llevaría a cabo en el exclusivo salón Elysium del restaurante Le Ciel, un lugar conocido por su cocina de autor y su discreción a toda prueba. Sabía que Lisandro lo había elegido precisamente por eso. Era un santuario para los ricos y poderosos, un lugar donde los tratos que moldeaban el mundo se cerraban en susurros sobre manteles de lino. Para esta noche, para esta batalla final, elegí mi armadura con un cuidado deliberado. No me puse un vestido de luto ni un traje de negocios. Abrí mi armario y saqué un vestido que había comprado por impulso hacía años. Un vestido que Lisandro odiaba. Era de un profundo color rojo sangre, de seda, que se ceñía a mi cuerpo. Era audaz, desafiante e inequívoco. Él siempre había dicho que era demasiado llamativo, que atraía el tipo de atención equivocada. Esa noche era exactamente el tipo de atención que quería atraer. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos y pintando mis labios del mismo color rojo desafiante. Cuando me miré en el espejo, no vi a la viuda afligida, vi a una reina preparándose para reclamar su trono.
Llegué al restaurante a las 9 en punto. El licenciado Darío, elegante en su traje oscuro, me esperaba en la entrada. Mi tío Vidal llegó unos minutos después. No llevaba traje, sino su mejor guayabera blanca, almidonada e impecable. No dijo nada, pero su presencia a mi lado era un ancla de integridad y fuerza silenciosa. El maitre, un hombre delgado con una sonrisa ensayada, nos interceptó en el vestíbulo. «Buenas noches. ¿Tienen una reservación?» «No la necesitamos», respondió Darío, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Somos invitados del señor Barrett para su cena en el Salón Elysium». El maitre frunció el ceño, consultando su tablet. «Disculpen, pero la lista de invitados es muy exclusiva. No tengo sus nombres aquí». «Eso es porque somos una sorpresa», dije yo, sonriendo por primera vez esa noche. «Por favor, guíenos». El hombre vaciló, pero algo en nuestra determinación combinada lo hizo ceder. Nos condujo a través del bullicioso restaurante hasta un pasillo privado al fondo, que terminaba en unas imponentes puertas dobles de madera oscura. Desde el interior se filtraba el sonido de risas masculinas y el tintineo de copas de cristal. El festín de los buitres estaba en pleno apogeo. Me detuve un instante frente a las puertas, respirando hondo. Este era el momento, el punto de no retorno. Miré a Darío, que me dio un leve asentimiento de aliento. Miré a mi tío Vidal, que simplemente me puso una mano firme en el hombro. Sentí la fuerza de mi padre, la lealtad de mi tío, la justicia de la ley, todo convergiendo en mí. Con un gesto, le indiqué a Darío que abriera las puertas. La escena dentro era un cliché de la autoindulgencia corporativa. La mesa larga estaba cubierta de platos a medio comer, botellas de vino caras y copas de champán. Lisandro estaba en la cabecera, con el rostro sonrojado por el vino y el ego, a punto de levantar su copa para un brindis. Plácido estaba a su derecha, sonriendo con la satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa. Los otros dos hombres los aplaudían, se quedaron helados al vernos. Las sonrisas se borraron de sus rostros. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. El silencio cayó sobre la sala, tan abrupto y pesado como una losa de granito. Los ojos de Lisandro se clavaron en mí. Vi una sucesión de emociones cruzar su rostro en un segundo. Shock, confusión y luego una furia oscura y profunda. «Soraya», exclamó, su voz un graznido. «¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Y quiénes son estos hombres?» Caminé lentamente hacia la mesa, el sonido de mis tacones contra el suelo de mármol, el único ruido en la sala. Me sentí extrañamente tranquila, como si estuviera en el ojo de un huracán que yo misma había creado. «Buenas noches, Lisandro», dije, mi voz sonando clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Señor Plácido, caballeros, lamento profundamente interrumpir su celebración, pero me temo que hay un ligero malentendido sobre lo que exactamente están celebrando». «Seguridad», gritó Lisandro, poniéndose de pie de un salto, su silla arañando el suelo de mármol. Su rostro estaba congestionado, una fea mancha de rojo oscuro. «Llamen a seguridad. Saquen a esta mujer y a sus amigos de aquí ahora mismo». «Yo no haría eso si fuera usted, señor Barrett», intervino el licenciado Darío. Su voz tranquila pero con un filo de acero. Avanzó hasta la mesa y colocó su pesado maletín de cuero sobre el inmaculado mantel de lino con un sonido sordo y definitivo. «Mi clienta, la señora Soraya Fuentes, tiene pleno derecho a estar aquí. De hecho, me atrevería a decir que esta celebración, sin que ustedes lo sepan, ha sido enteramente en su honor». Señor Plácido, que había permanecido en silencio hasta entonces, observando la escena con ojos fríos y analíticos, finalmente habló. Se dirigió a Lisandro, su voz un murmullo peligroso. «Lisandro, ¿qué significa esto? ¿Quién es esta gente?» Lisandro balbuceó, incapaz de articular una respuesta coherente. Es mi esposa. Bueno,
mi ex esposa. Está desequilibrada por el dolor. No sabe lo que hace. Oh, créeme, Lisandro, dije yo, encontrando su mirada a través de la mesa. Sé exactamente lo que estoy haciendo, por primera vez en mucho tiempo. Mi calma pareció desestabilizarlo más que cualquier grito. Darío abrió su maletín con una deliberada falta de prisa, como un mago a punto de revelar su truco final. Comenzó a sacar documentos, uno por uno, y a distribuirlos sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en una partida de póker de altas apuestas. Señor Plácido, comenzó Darío, su tono formal y cortante. Entiendo que el propósito de esta cena es finalizar la adquisición de los activos de la destilería Alma de Jalisco del señor Barrett, bajo la premisa de que la empresa se encuentra en una situación de bancarrota fraudulenta. ¿Fraudulenta?, repitió Plácido, sus cejas plateadas arqueándose. Exactamente, asintió Darío. Una bancarrota orquestada y ejecutada por el señor Barrett aquí presente, con el único propósito de devaluar la empresa para vendérsela a usted a un precio irrisorio. Tenemos pruebas contundentes de sabotaje, malversación y conspiración, hechos por los cuales el señor Barrett enfrentará graves cargos criminales. Lisandro soltó una risa hueca, desesperada. ¿Cargos criminales? ¿De qué diablos está hablando? Esto es un disparate. Soraya, diles que se detengan. Lo ignoré por completo. Mi atención y la de todos en la sala estaba en Darío. Pero ese, continuó el abogado, es solo el primer problema en su acuerdo. El segundo, y mucho más fundamental, es que el señor Barrett no tiene la autoridad legal para venderle ni un solo clavo oxidado de esa destilería. Con un gesto teatral, Darío colocó un documento grueso y encuadernado en el centro de la mesa. Este es el acta constitutiva del Fideicomiso Fuentes, establecido por el difunto señor Arturo Fuentes hace más de un año. Un documento legalmente certificado y notariado, que establece de manera irrevocable que la única y absoluta propietaria de la totalidad de la empresa Destilería Alma de Jalisco S.A.D.C.V., lo que incluye la marca, todas las patentes registradas, el inventario completo de producto añejado y, por supuesto, los terrenos es mi clienta, la señora Soraya Fuentes. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido de la electricidad en las lámparas de araña. El color desapareció del rostro de Lisandro, dejándolo con un tono ceroso, enfermizo. Plácido miró el documento, luego a Lisandro, y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada. Fue entonces cuando di un paso adelante, tomando el control de la escena. Ya no era un asunto legal, era personal. Señor Plácido, dije, mi voz firme, dirigiéndome al único hombre en la sala que todavía importaba. El hombre que tiene a su lado es un fraude y un mentiroso. Le ha hecho perder su tiempo y ha puesto en riesgo la reputación de su consorcio al involucrarlo en sus actividades criminales. Le estaba vendiendo un cascarón vacío, con la esperanza de robarle el dinero de la venta y desaparecer. Me detuve, dejando que la gravedad de mis palabras se asentara en la atmósfera cargada de la habitación. Sin embargo, continué, mi tono cambiando, volviéndose más nítido, más empresarial, ya que está usted aquí, y ya que ha demostrado un interés tan persistente en adquirir una marca de tequila con un legado auténtico, quizás usted y yo deberíamos tener una conversación de negocios. En otro momento, por supuesto, fue el golpe de gracia. En un solo movimiento había invalidado su trato, expuesto a Lisandro como un criminal y me había posicionado a mí misma como la única fuente de poder en la sala. Mi nueva línea, Corazón de Agave, la que mi talentoso esposo consideraba una distracción bonita, añadí, lanzándole a Lisandro una mirada cargada de veneno, está lista para la producción y estoy buscando un socio distribuidor global. Alguien con integridad, visión y sobre todo alguien que no tolere a los traidores. Hice una última pausa, saboreando el momento, y entonces sonreí. Mi primer requisito para cualquier socio potencial es que nunca más
bajo ninguna circunstancia, vuelva a hacer negocios con hombres como él. La atmósfera en el Salón Elysium se había transformado. Lo que había sido un santuario de celebración y conspiración se había convertido en una sala de tribunal, y el veredicto acababa de ser dictado. Lisandro se quedó de pie, oscilando ligeramente, como un boxeador que ha recibido un golpe de nocaut pero cuyos músculos aún no han recibido la orden de caer. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: incredulidad, pánico y una furia impotente que le hacía temblar los labios. Soraya, tú no puedes, balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado. La arrogancia que lo había definido se había desvanecido, dejando al descubierto al hombre pequeño y asustado que había debajo. Yo dirigí esa empresa. Yo la hice lo que es. No, respondí con una calma que lo desarmó. Tú la parasitaste. Trataste de matarla para vender sus huesos. Pero te equivocaste. Su alma es más fuerte que tu codicia. Señor Plácido, mientras tanto, ya había completado su propia y rápida recalibración. Era un depredador, y los depredadores no pierden el tiempo con presas heridas o carnada defectuosa. Se levantó de su silla, alisando su chaqueta con un gesto que era a la vez un final y un comienzo. Ignoró a Lisandro como si fuera una pieza de mobiliario. Señora Fuentes, dijo, y su voz ahora contenía un nuevo matiz de respeto a regañadientes. Ha sido una noche educativa. Claramente, subestimé la situación, y a usted. Hizo una pausa, su mirada calculadora evaluándome. Su propuesta es audaz. Me gusta la audacia. La audacia, respaldada por la verdad y la propiedad legal, tiene un nombre. Señor Plácido, intervino Darío. Se llama una excelente posición de negociación. Plácido esbozó una media sonrisa. Efectivamente. Señora Fuentes, mi asistente se pondrá en contacto con el suyo mañana por la mañana para programar una reunión. Supongo que tiene usted un asistente. Lo tendré, respondí sin pestañear. Excelente. Con un último asentimiento, se dirigió a sus dos socios, que se habían mantenido en un silencio atónito. Caballeros, nuestra velada ha concluido. Y sin una sola mirada más a Lisandro, salieron de la sala, dejando un vacío helado a su paso. Lisandro se quedó solo, el acusado abandonado en el banquillo. La adrenalina que lo había mantenido en pie pareció abandonarlo de golpe. Se desplomó en su silla, su cuerpo encorvado por la derrota. Miró la mesa, los restos del festín, los documentos que sellaban su destino. Lo arruinaste todo, me susurró, su voz rota por la autocompasión. Todo era perfecto, íbamos a ser ricos. Tú ibas a ser rico, lo corregí, a costa del legado de mi padre y de mi futuro. Pero sobreestimaste mi estupidez y subestimaste el amor de mi padre por mí. ¿Amor?, se burló, levantando la vista, sus ojos inyectados en sangre. ¿Crees que esto fue por amor? Tu padre te dejó un montón de problemas. Yo era el único que podía convertir esto en algo, y tú lo has destruido por un ataque de histeria femenina. Era su último y patético intento de control, de manipulación, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran el ruido de un animal atrapado. Me di la vuelta. Mi tío Vidal, que había permanecido como un guardián silencioso junto a la puerta, me abrió el paso. «¡Espera!», gritó Lisandro a mi espalda. «Soraya, espera, ¿qué voy a hacer?». Me detuve en el umbral, pero no me giré para mirarlo. «No lo sé, Lisandro», respondí, mi voz sin una pizca de emoción, «pero supongo que, por primera vez en tu vida, tendrás que averiguarlo por ti mismo. Buena suerte. Definitivamente la vas a necesitar». Y con esas últimas palabras, salí de la sala y de su vida para siempre, dejando al hombre que había intentado dejarme sin nada, absolutamente solo con su propia ruina. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el más satisfactorio que había oído en mi vida. Al día siguiente, el sol brillaba sobre los campos de agave,
con una intensidad que parecía nueva, como si el mundo mismo hubiera sido limpiado. El regreso a la destilería Alma de Jalisco no fue como las visitas anteriores, como la esposa del jefe o la hija del dueño. Hoy regresaba como su soberana, su protectora. La noticia de los acontecimientos de la noche anterior se había extendido por el pequeño pueblo con la velocidad de un incendio forestal. Cuando mi coche atravesó las puertas de la hacienda, vi a los trabajadores reunidos en el patio central. Algunos, los gerentes y supervisores que Lisandro había instalado, me miraban con una aprensión evidente, pero los rostros de los trabajadores veteranos, los hombres y mujeres que habían trabajado junto a mi padre y mi abuelo, estaban llenos de una mezcla de curiosidad y una esperanza cautelosa. Mi tío Vidal ya estaba allí. Había organizado que se colocara una pequeña plataforma improvisada en el centro del patio. Subí, sintiendo cientos de ojos sobre mí. El silencio era expectante. Respiré hondo, el aire lleno del aroma dulce y terroso del agave cocido. Era el olor de mi infancia, el olor de mi hogar. Buenos días a todos. Comencé, mi voz resonando en el silencio, más fuerte y segura de lo que esperaba. Muchos de ustedes me conocen desde que era una niña que corría por estos pasillos, tratando de robar trozos de agave cocido. Me vieron crecer, y ustedes, junto con mis padres, son mi familia. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Sé que los últimos años han sido difíciles. He oído que se les ha pedido que corten esquinas, que sacrifiquen la calidad por la velocidad. Sé que el alma de esta destilería, el orgullo que todos sentíamos por nuestro tequila, ha sido herido. Vi sentimientos entre los trabajadores más antiguos. Vengo a decirles que eso se acabó, continué, mi voz ganando fuerza. El legado de mi padre, Arturo Fuentes, y el de mi abuelo, antes que él, se basaba en tres cosas: la tierra, la gente y la calidad. Lisandro Barrett olvidó las tres. Yo no. A partir de hoy, declaré, retomo el control total de Alma de Jalisco como su única propietaria y directora general. Y mi primera orden del día es restaurar el alma de este lugar. Anuncié mis primeras decisiones. Nombré a mi tío Vidal como jefe de operaciones, un título que se había ganado hacía décadas, pero que Lisandro nunca le había concedido. Anuncié la destitución inmediata de los 3 gerentes que habían sido los principales cómplices de Lisandro en el deterioro de la calidad. Y luego mi anuncio más importante: sé que la lealtad no se compra, se gana. Y sé que muchos de ustedes han sido leales a esta familia y a esta tierra, incluso en los momentos más oscuros. Por eso, quiero empezar mi gestión con un gesto de gratitud y de fe en nuestro futuro juntos. Saqué un sobre de mi bolso. Mi padre, en su sabiduría, se aseguró de que yo tuviera los recursos para proteger este legado. Y no hay mejor inversión que en su gente. Por lo tanto, como una bonificación de reinstauración y como agradecimiento por su lealtad, cada uno de los empleados que ha estado con nosotros por más de un año recibirá un pago inmediato equivalente a 3 meses de sueldo. Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud. Un hombre mayor en la primera fila, un gimador que conocía desde que era niña, se quitó el sombrero. ¿Habla en serio, patrona?, preguntó, su voz ronca por la emoción. Hablo muy en serio, don Javier, respondí, sonriéndole. El murmullo se convirtió en un rugido. Vítores, aplausos y gritos de «¡Viva Fuentes!» llenaron el patio. Los trabajadores se abrazaban, algunos lloraban de alivio. Fue una inversión considerable, una parte significativa de la herencia líquida que mi padre me había dejado. Pero mientras veía la esperanza y la dignidad regresar a los rostros de mi gente, supe que había sido la mejor decisión de negocios de mi vida. No solo estaba comprando lealtad, estaba restaurando el orgullo, y un tequila hecho con orgullo, como mi padre siempre decía, es un tequila que no tiene rival.
Estaba reconstruyendo mi empresa desde su cimiento más importante, su gente. La reina había regresado a su castillo y sus primeros decretos fueron para fortalecer a su pueblo. Los 6 meses que siguieron fueron un bautismo de fuego. Me sumergí de lleno en cada aspecto del negocio, desde la cosecha del agave hasta el diseño de las etiquetas y las negociaciones de contratos internacionales. Hubo días en los que me sentía abrumada, noches en las que apenas dormía, pero nunca me sentí sola. Tío Vidal fue mi mentor y mi ancla, enseñándome los secretos del oficio que mi padre no tuvo tiempo de transmitirme. Los trabajadores, ahora motivados y respetados, trabajaban con un fervor renovado. La destilería volvió a la vida. Fiel a mi palabra, me reuní con señor Plácido. Las negociaciones fueron duras, pero justas. Él respetaba mi nueva posición de poder y yo respetaba su alcance global. Al final, firmamos un acuerdo de distribución exclusivo para Corazón de Agave en Europa y Asia, en términos que eran increíblemente favorables para Alma de Jalisco. El éxito de la nueva línea fue explosivo. Los críticos elogiaron su complejidad y su presentación elegante. Los pedidos superaron nuestras proyecciones más optimistas. La empresa no solo se había salvado, estaba prosperando como nunca antes. Un día soleado, mientras estaba en mi oficina, la que una vez fue de mi padre, revisando los informes de ventas, mi asistente entró con un sobre de un prestigioso bufete de abogados de la ciudad. Eran los papeles del divorcio, iniciados por Lisandro. Me recliné en mi silla y empecé a leer. No me sorprendió el divorcio en sí, sino la audacia de sus demandas. Citando la ley de bienes mancomunados, Lisandro exigía el 50% de todos mis bienes, no solo de la destilería, cuyo valor se había disparado gracias a mi gestión, sino también de la totalidad de la herencia de $12 millones de mis padres. El documento, redactado por un abogado claramente caro y sin escrúpulos, argumentaba que su visión estratégica y gestión empresarial durante nuestros 8 años de matrimonio habían sido fundamentales para la preservación y el crecimiento de la fortuna familiar. Lejos de sentir ira, sentí una extraña y oscura diversión. La arrogancia de este hombre era tan monumental, tan ilimitada, que casi era una obra de arte. Llamé a Olivia y a Darío y les pedí que se reunieran conmigo en mi oficina. Cuando llegaron, les entregué los papeles. Olivia los leyó primero, y una carcajada incrédula escapó de sus labios. «No puedo creerlo. ¿Tiene el descaro de reclamar la herencia de tus padres?» Darío los leyó con una expresión más sombría. «Es una táctica legal estándar, aunque extremadamente agresiva. Espera asustarte para que llegues a un acuerdo extrajudicial y le des una suma considerable para que se vaya». «¿Y qué vamos a hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Darío me miró y una sonrisa de zorro apareció en su rostro. «Soraya, él cree que está jugando al póker, pero nosotros tenemos una escalera real de color y ha llegado el momento de poner todas las cartas sobre la mesa». Nuestra respuesta fue una obra maestra de la estrategia legal. No fue una simple negativa, fue una aniquilación. Presentamos una contrademanda de divorcio por causa de adulterio. El investigador privado había documentado ampliamente sus infidelidades y, lo más importante, por fraude. Argumentamos que el matrimonio en sí mismo era un acto fraudulento, un vehículo para infiltrarse y sabotear la empresa familiar. Adjuntamos cada pieza de evidencia que teníamos: el informe completo del investigador, las copias de los correos electrónicos, las transcripciones de las grabaciones de la USB y la pieza central, el libro de contabilidad oculto de mi padre, con un análisis forense que detallaba la malversación de fondos por cientos de miles de dólares. Pero no nos detuvimos ahí. Simultáneamente, presentamos una demanda civil separada contra Lisandro por fraude empresarial, sabotaje y daños y perjuicios, solicitando una compensación por el valor que la empresa había perdido bajo su gestión. Y, para rematar,
Darío entregó una copia completa de nuestro expediente a la oficina del fiscal general del Estado, solicitando formalmente que se abriera una investigación penal por fraude, conspiración y, potencialmente, su implicación en el accidente de mis padres. Lisandro no solo no recibiría un centavo de mi fortuna, ahora se enfrentaba a la ruina financiera total y a la posibilidad muy real de pasar una larga temporada en la cárcel. Miré los documentos apilados en mi escritorio, el peso de la justicia en papel. No sentí euforia, no sentí venganza, sentí una sensación de cierre, de paz. El ciclo de su engaño finalmente se había cerrado, no con un arrebato de ira, sino con la fría y metódica aplicación de la ley. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal de mi oficina. Afuera, los campos de agave se mecían suavemente bajo el sol de la tarde. El legado de mi padre estaba a salvo. Mi futuro era mío. La mujer que había llorado en el cementerio parecía una extraña de otra vida. Lisandro había intentado destruirme, pero al final, lo único que había logrado era liberarme. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre.